En esta mañana voy a compartir sobre el tema la vida extraordinaria de Jonás. Our subject for this morning will be the extraordinary life of Jonah. Hoy voy a seguir con la serie de enseñanzas que hemos compartido sobre los hombres y las mujeres sobresalientes en la palabra de Dios. Today we're continuing to teach on the series Men and Women in the Bible who were extraordinary. Me impresionó mucho esta semana viendo un estudio que se hizo. I was very impressed this week as I studied, I found a study that was recently done. En esta encuesta se le preguntó a gente que no va a la iglesia: si tuvieras la oportunidad de ir a una iglesia, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería tu motivo? In this poll that was done with non-church people, they asked them a question: if you could visit a church, what would be your reason? Y me interesó mucho la respuesta que se dio. La mayoría contestó: iríamos para aprender más de la Biblia. Iríamos para aprender más de la Biblia. The majority answered, we would go to learn more about the Bible. Y es interesante que no dijeron iríamos para aprender cómo prosperar o cómo ser felices en la vida, sino dijeron iríamos para aprender más de la Biblia. Notice that they didn't say, I would go to a church to learn more about prosperity or how to be happy in life. Este estudio sobre la vida extraordinaria de Jonás. Siempre parece que me confundo. Este estudio sobre la vida de Jonás nos va a ayudar a conocer más de la palabra de Dios, y eso es importante para nosotros. The story of Jonah's life is going to better our knowledge of God's word. La historia de Jonás sucedió aproximadamente 750 años antes de Cristo. Más de 700 años antes de la venida de Cristo a la tierra, encontramos la historia de Jonás. The story of Jonah took place approximately 750 years before Christ. Amados, Jonás fue uno de los profetas más prejuicioso y rebelde que encontramos en la palabra de Dios. Jonah was one of the most prejudiced, one of the most rebellious prophet in the Word of God. Otros profetas corrieron a Dios.
Jonás corrió de Dios. Muchos profetas, cuando Dios les habló, corrieron a Dios. Jonás corrió de Dios. Other prophets ran to the Lord. Jonah ran from him. Otros profetas declararon la palabra de Dios con fervor y mucha pasión. Jonás no. Jonás no estaba muy motivado para obedecer la voz de Dios cuando Dios lo llamó y lo mandó a Nínive a predicar la palabra de Dios. Other prophets declared the promises of God with fervor and zeal. Not Jonah. He wasn't too motivated to listen to God when God asked him or commanded him to go to Nineveh. Quiero que leamos Jonás, el capítulo 1. Vamos a leer 2 versos. Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo, the word of the Lord came to Jonah, saying, mire el verso 2. Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y el verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir, correr de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, primero, que era un puerto, y halló una nave que partía para Tarsis, España, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, a España, lejos, lejos de la presencia de Dios. Look at verse 2. And it reads, and the Lord said to Jonah, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Verse 3, but Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went to Spain. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Spain, Tarshish, to flee from the Lord. Nínive era la capital de Asiria. Los acérrimos enemigos de Israel, los peores enemigos de Israel eran los sirios. Nineveh was the capital of Assyria, Israel's greatest enemies. Y cuando Dios envió a Jonás a Nínive, una ciudad gentil. Gentil es uno que no es judío. Nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Nínive era una ciudad gentil. Y cuando Dios habló a Noé, a Jonás, Jonás no quería ir. No quería nada que ver con aquel llamado a Nínive. Y se fue
a Tarsis. Se fue a España, lo opuesto a Nínive. When God told Jonah to go to Nineveh, a Gentile city. We are Gentiles. We are not Jewish. And so the Lord sent him to Nineveh, to a Gentile city. And when he did, he rebelled. And he said, no, I don't want to go there. I don't want anything to do with Gentiles. They are our enemies. So he went to Tarshish. He went to a city in Spain, the opposite way. Amados, esta es la única vez en la Biblia que vemos un profeta escondiéndose de Dios. This is the only time in the Bible where we see a prophet hiding from God. Vamos a leer varios versos, comenzando con el verso 4, porque aquí está toda la enseñanza, hermanos, casi. I want us to read some verses, and I'm going to read quite a few. I don't often do this, pero ahora sí lo vamos a hacer. El verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Then the Lord sent a great wind on the sea. A violent storm arose that threatened to break up the boat. El 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. But Jonah had gone below the deck, where he lay down and fell into a deep sleep. El verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. The captain went to him and said, how can you sleep? Get up, call on your God. Maybe He will take notice of us, and we will not perish. Y dijeron cada uno a su compañero, los marineros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Then the sailors said to each other, come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity. And they cast lots, and the lot fell on Jonah. Entonces le dijeron los marineros: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Esta pregunta se la están haciendo a Jonás los marineros. So they asked him, the sailors, tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where do you come from? What is your country? What people are you from? Y él respondió un poquito orgulloso: soy hebreo, soy judío y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Notice how he answered a little proud.
He said, I'm a Hebrew, I'm a Jew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Y aquellos hombres tuvieron miedo sobremanera y le dijeron, ¿qué has hecho? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se lo había declarado, les había dicho, este mal llegó por mí porque voy corriendo de la presencia de Dios. Verse 10, this terrified them and they asked, what have you done? They knew he was running from the Lord because he had already told them. Y le dijeron, se dijeron ellos, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. The sea was getting rougher and rougher, so they asked him, what should we do with you to make the sea calm down for us? Y él respondió, tomame, o se dice tómenme, tomame y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pick me up, throw me into the sea, and it will become calm. I know it is my fault that this great storm has come upon you. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. 13. Instead, the men did their best to row back to land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. En otras palabras, lo vamos a ahogar, lo vamos a tirar al agua. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Verse 14, then they cried to the Lord, O Lord, please do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man for you. O Lord, we've done as you pleased. Y tomaron a Jonás, el verso 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Verse 15, then they took Jonah, threw him overboard, and the raging sea grew calm. Y el verso 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to God. En el verso 17 comienza la segunda parte de la historia de Jonás. Ya hemos visto cómo desobedeció a Dios, se fue en un barco, llegó una tempestad y él dijo, esta tempestad ha venido por mi culpa, y lo echaron al mar. Y comienza la segunda parte de su historia. In chapter 17, we have the second part of Jonah's life. We saw how he disobeyed God. He went into a boat and they threw him over in the ocean. En el verso 17 comienza la historia de Noé
en el vientre de un pez, en la panza de un pez. Y es muy interesante estudiar cómo se vio Jonás cuando estaba en la panza de aquel pez. In verse 17, we have the story of Jonah's life inside the belly of a great fish. Está curioso esto que vamos a leer en un sentido, hermanos, pero hay que entender que esto fue una realidad. Porque Cristo cita a Jonás. Jonás fue una verdadera persona. It's interesting and kind of funny sometimes what we'll see here, but it's to be taken serious. Estando en el vientre de aquel pez, Jonás, cuando se vio dentro, mire lo que dice el verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. No dice que era una ballena, como lo enseñan en las escuelas para reírse de nosotros. Era un pez que Dios preparó. Pero Jehová había o tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre, en la panza del pez, 3 días y 3 noches. But the Lord provided a great fish. It wasn't a whale. A great fish prepared by God to swallow Jonah. And Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. Estando en aquel pez, Jonás le pidió a Dios misericordia. Quiero que nos fijemos que se puso a orar, oró, gritó, pegaba gritos y comenzó a citar la Biblia, citó salmos. ¿Cuánto nos pasa así, hermano? Estamos en la panza de un problema. Gritamos, oramos y le pedimos al Dios: Señor, tu palabra dice. Y así está Jonás, gritando, orando, pidiendo misericordia, citando salmos. Y además, en la panza de aquel pez, le dice a Dios: si salgo vivo de este pez, yo voy a ir a Nínive a predicar. Te voy a obedecer. While Jonah was in the belly of that great fish, he yelled for mercy. He prayed. He screamed. He recited the Bible. We do that at times. We scream, we cry, we ask for mercy when we're in the belly of a problem. And then he made a promise to the Lord: I'll go to Nineveh, but get me out of this fish. Mire lo que dice Jonás 2:1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Sentía que estaba en el infierno, y mi voz oíste. Notice what he said. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. And he said, in my distress I called to the Lord, and he answered me. From the depths of the grave I called for help, and you listened to me. Comenzando
con el verso 3, Jonás comienza a describir su experiencia, la horrible experiencia en el vientre de aquel pez, como diciéndonos: esto me pasó cuando estaba en la panza del pez. Beginning with verse 3, Jonah begins to describe his terrible experience in the belly of the fish. En el verso 3 dijo: me llevaste a lo más profundo del mar. El mar, lo más profundo del mar son 7 millas. Dice que se lo llevó Dios en aquel pez hasta lo más profundo del mar. Y sentía corrientes y olas de agua que me estaban pegando. In verse 3, Jonah says, you hurled me deep in the deepest part of the sea, 7 miles. That's the deepest part of the sea. I felt currents and waves of water over me. Y en el verso 4 dijo: me sentí solo. ¿Quién no se va a sentir solo en la panza de un pescado? Me sentí solo, más aún veré tu santo templo. Fíjese lo que está diciendo: voy a salir de este lugar. Dios me va a sacar de este lugar y me va a llevar a su santo templo. Ahora sí se está acordando del templo, de la casa de Dios. In verse 4, he said, I felt banished from you, yet I will look again toward your holy temple. I'm getting out of this fish and I'm going to see the house of the Lord. En el verso 5, Jonás dijo: las aguas me rodearon hasta el alma, sentí en mi alma el agua. Quiere decir que se está mojando. Y luego aquí está algo muy interesante: el alga. Esa es una plantita que crece en el mar. Dice el alga, esa planta me comenzó a enredarse en mi cabeza. Y ahí está, grite, con una planta en su cabeza. Entre medio de la planta está pidiéndole a Dios la ayuda. Yo he dicho que yo tuve un tío que fue salvo mientras lo correteaba un toro. Se puso a cruzar un fil y cuando menos pensó venía un toro atrás de él y sale corriendo, y estaba un cerco altísimo, y le dijo: Señor, sálvame, perdóname mis pecados. Y brincó aquel cerco, cayó, y en el cerco estaba el toro. Se detuvo por el cerco. Salvo mientras me correteaba un toro. Y así está Jonás, salvo en la panza del pez. In verse 5, Jonah said, I felt engulfed by the water. I felt threatened by the seaweed that was choking me and around my head. En el verso 9, mire el verso 6 y 7. Vamos a leerlo. Descendí a los cimientos de los montes. ¿Sabía usted que el mar tiene montañas? Se lo llevó en un viaje el pez y lo metió entre las montañas que están adentro del mar. Y dice que se sentía que estaba cerrado. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, pensaba ya que se iba a morir.
Todavía está en la panza del pescado, del pez. Verse 6, he said, the roots of the mountains I sank down. He took him to the bottom of there's mountains under the ocean. The earth with its bars closed behind me forever. Yet you have brought my life up from the pit, O Lord my God. That's a King James Version. It's a Bible that was written in the 1500s, a little more difficult to read. I'm reading from the NIV. It's a little more modern. En el verso 9, Jonás comienza a alabar a Dios. ¿Cuántos saben que la alabanza cambia todo, hermanos? Sí, la alabanza cambia todo. In verse 9, Jonah begins to praise the Lord. Praise changes everything. En el verso 9, mire lo que dice el verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, las salvaciones de Jehová. Allí en la panza del pez comienza a alabar a Dios. He begins to praise God. Verse 9 says, with a song of thanksgiving will I sacrifice to you what I vowed I will make good. Salvation comes from the Lord. En el verso 10 vemos que todo comienza a cambiar. Dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando Jonás cayó en la tierra, hermanos, cayó, se levantó y salió corriendo a Nínive a predicar. Verse 10, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah. And let me tell you, when he hit dry land, he hit the earth running to Nineveh. En el capítulo 3, Dios le da a Jonás otra oportunidad para llevar el mensaje de salvación a Nínive. Chapter 3, God gives Jonah a second chance to take the message of salvation to Nineveh. Mire lo que dice el capítulo 3, el verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Qué hermoso es saber, hermanos, que tenemos un Dios de segundas oportunidades. De segundas oportunidades. It's wonderful to know we have a God of a second chance. Yes. ¿Cuántas veces le hemos fallado y nos sigue dando su mano? Mire lo que dice el verso 2, levántate. El capítulo 3, el verso 2. Dios le está hablando a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, el verso 3, y se fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Wow. Verse 2, and Jonah says, I want you to go to the great city of Nineveh, and I want you to proclaim the message that I've given you. And Jonah obeyed the word of the Lord. That's verse 3. And went to Nineveh. Nineveh was a very important city. A visit required 3 days. Ahora, mire para acá un momentito. En Nínive, Jonás predicó el mensaje más corto. No hay otro mensaje más corto que este. Predicó el mensaje más corto que ha transformado un país. Su mensaje está en el verso 4. Dentro de 40 días Dios va a destruir Nínive. Es todo.
Ese era su mensaje. Me imagino que les dijo: hay que arrepentirse, porque en 40 días esta ciudad va a ser destruida. En Nínive, Jonah preached the world's shortest revival sermon. His message was in verse 4: in 40 days more, Nineveh will be destroyed. El resultado fue que aquella ciudad, fíjese con este mensaje, aquella ciudad con sus 600,000 habitantes creyeron en Dios, desde el más grande hasta el más pequeño. Y el verso 6 dice que aún el rey creyó en Dios, se convirtió a Dios. El rey de Siria se convirtió a Dios. The result of Jonah's preaching was that the entire city believed, from the greatest to the least, even the king believed. Verse 6. En el capítulo 3, en el verso 10, dice la Biblia: y vio Dios lo que hicieron los de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. When God saw what the Ninevites did and how they turned from their evil ways, He had compassion and did not bring upon them the destruction He threatened. Deme unos minutos más y vamos a terminar con unas lecciones que vemos en esta historia. Y voy a concluir. Let me conclude with 4 lessons learned from the extraordinary life of Jonah. Estas 4 lecciones vienen de la vida extraordinaria de Jonás. Primero, número 1, Dios contesta la oración de sus hijos. Dije, Dios contesta nuestras oraciones, hermanos. Gloria a Dios. Le contestó la oración a Jonás. En San Juan 14:14, Cristo dijo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. First lesson: God answers the prayers of His children. Eso es grandísimo. God answers our prayers. John 14:14, Jesus said, if you shall ask anything in my name, I'll do it. Lo único que tenemos que hacer, queridos hermanos, para recibir la ayuda de Dios es pedirle al Señor. El que pide, recibe. Y Santiago dijo: no tenéis porque no pedís. Entonces Dios contesta la oración de sus hijos. Eso debe motivarnos a platicar con el Señor todos los días. You see, the only thing we have to do to receive from God, to receive His help, is to ask Him for it. He'll give it to us. Segunda lección: nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Segundas oportunidades. En Jonás 3:1 dice que vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Lesson number 2: our God is a God of second chances. Jonah 3:1. The word of the Lord came to Jonah a second time. Y en primera de Juan 1:9, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. 1 John 1:9, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tercera lección: Dios ama a todos, aún a los sirios. Ama a nuestros enemigos.
Dios ama a todos. Él no hace excepción de personas. En la cruz, Cristo no solo murió por los judíos, sino murió por todos. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, es futuro, crea es futuro, sino para todo aquel que en Él cree, no se pierda, presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Dele la honra y la gloria al Señor por el amor que Él tiene por nosotros. Nos ama. Third lesson. God loves everyone. He loves even the Assyrians. Jonah didn't. Jonás no quería mucho a los asirios porque no eran judíos, como hay muchos racistas en nuestro día. Dios ama a todos, ama al pecador, habla al noble como al plebeo, al pobre como al rico, ama a todos, al joven como al anciano. God loves everybody. He is no respecter of persons. On the cross, Jesus died for all of us. John 3:16, for God so loved the world, loved you and I, that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe in Him, Jesus, shall not perish, should not perish, but have everlasting life. I thank God for that scripture. Thank the Lord. Gracias a Dios que Dios le dio esa escritura a Nicodemo, aquel hombre que venía a hablar a solas con Jesús porque no quería que otros lo vieran. Y a este hombre que llegó hablando con Jesús a solas, a este hombre Jesús le reveló la salvación. Le dijo: Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pues se trata de creer presente, cree. No creyó ni creerá, cree, será salvo, tendrá la vida eterna. I love that scripture. I'm glad the Lord gave it to Nicodemus, but then Nicodemus passed that on to all of us through the wonderful Apostle John, and now we rejoice in John 3:16. Casi no mencionamos eso, que esa escritura, que es la más favorita en la Biblia, Dios se la dio a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que no creía en Jesús, pero después lo conoció. Y era un hombre muy rico, un hombre de mucha influencia. Por cierto, que cuando crucificaron a Jesús, él fue y habló con Pilato y le dijo: dame el cuerpo de Jesús, no quiero que se quede ya más en la cruz. Él y José de Arimatea lo bajaron a Jesús. Me imagino que le tuvieron que quitar los clavos de sus manos, los clavos de los pies. Tuvieron que limpiarlos. Estoy seguro que se bañaron con la sangre de Jesús. Y se llevaron a Jesús peligrando su vida, porque pertenecían al Sanedrín, que era el gobierno que gobernaba religioso, el gobierno religioso de los judíos.
hacer eso era perder tu vida. José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús. No sé cómo lo bajaron de la cruz. No sé si tuvieron que bajar la cruz hasta el piso, cómo lo hicieron, pero agarraron su cuerpo y lo separaron de la cruz. Y me imagino que se bañaron con la sangre de Jesús. Y José de Arimatea, como era tan rico, dijo: yo tengo un sepulcro donde yo iba a ser enterrado. Y se lo regaló a Jesús: enterrémoslo. Y lo enterraron en el sepulcro de José de Arimatea. Porque hay personas que a veces han preguntado, porque Nicodemo vino a hablar con Jesús, y se han preguntado: ¿ustedes creen que Nicodemo fue salvo? Claro que sí. En una ocasión defendió a Jesús en una corte, y en otra ocasión públicamente fue a la cruz y lo bajó de la cruz y se lo llevó con él. Nicodemo, el hombre que vino de noche a hablar con Jesús, porque veía sus milagros y decía: este hombre tiene que ser divino, porque nadie puede hacer lo que él hace. Y Jesús habla con Nicodemo. Qué amor tan grande por Jesús. Pedir su cuerpo, bajarlo de la cruz, quitarle los clavos, quitar la corona que le habían puesto, bañado de sangre. Se lo llevaron estos dos hombres a Jesús. The third lesson we learn: God loves everyone. He's no respecter of persons. When Nicodemus came to talk to Jesus at night, chapter 3, the Lord spoke to him concerning the new birth. Somebody says, well, did Nicodemus ever give his life to Jesus? Yes, he did. There was an occasion when he stood up for Jesus in one of the courtrooms. There was another time when he went and he asked for the body of Jesus. He identified himself with Jesus. Nicodemo se identificó con Cristo públicamente, como lo hacemos cuando nos bautizamos en agua. Cuando nos bautizamos en agua, estamos declarando que hemos muerto al pecado, pero hemos sido sepultados con Cristo Jesús. Y cuando salimos de las aguas bautismales, estamos declarando que hemos resucitado con Cristo Jesús. Resucitados con Cristo Jesús. Ese es el simbolismo del bautismo en agua. It's beautiful to see Nicodemus identifying with Jesus, asking for his body. Him and Joseph of Arimathea. And they took his body off the cross and the nails, and they bathed themselves with the blood of Jesus as they took him and buried him in the tomb of Joseph of Arimathea. Lección número 4. La cuarta lección: nadie se puede esconder de Jesús. Nadie. Todos, dice la Biblia, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Todos nos vamos a morir y todos vamos un día a estar delante de Jesucristo para darle cuenta a Dios por la vida que vivimos aquí en la tierra. Nadie me puede decir que no es importante servir a Jesús. Nadie me puede decir yo no tengo que venir a los pies de Jesús. Soy un niño.
Nadie se puede esconder de Jesús. Jonás trató, pero no pudo, porque Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Él está aquí, está en China, está en todo lugar. El diablo no, porque el diablo no es omnipresente. Si el diablo ahorita está en Corea, no está en Phoenix, pero tiene un chorro de demonios por todo lado, por todos lados. Pero Dios está en todo lugar. Cuando te subes en el carro, ahí va contigo, aleluya. Cuando vas a trabajar, Él va contigo. Y cuando llegas a tu casa, Él está contigo. Y cuando estás lavando los platos, Él está contigo. Y cuando andas barriendo el piso enojada, ahí está contigo. ¿Se acuerdan del policía que no quiso entrar a la casa? Le dijo lo reportaron porque la señora golpeó al marido. Y le dijo, le dijo el policía, llegó ahí una mitotera y vecina le dijo al policía, esta señora golpeó a su marido. Y le dijo, ¿por qué? Porque le pisó el piso mojado. Estaba mojado el piso cuando andaba mapeando. Le pisó el piso y lo golpeó. Sí, lo golpeó porque pisó el piso mojado. Se le quedó mirando a la señora y le dijo, bueno, ¿por qué no la arresta? Se mete. Dijo, está mojado el piso todavía. No quería entrar. Bueno, de nadie se esconde de Jesús. Algunos la van a agarrar en una semana. Dije, ya le agarré el asunto. Dice el Señor que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, hermano. Gloria a Dios que el Señor está con nosotros. Thank the Lord that, listen, lesson number 4, no one can hide from Jesus. Jonah tried it, but he couldn't. Because God is everywhere. And Jesus said, where there's 2 or 3 gathered in my name, I'll be there. Y termino con este pensamiento. Y miren, si conoce usted una persona, un ministro, un líder espiritual que se ha desviado, llévele este mensaje. Porque ya mencioné que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero mire este pensamiento. Si Dios pudo tomar, escoger, llamar a un profeta desviado, rebelde, desobediente, no quería ir a Nínive. Si Dios pudo llamar a un profeta que se fue corriendo en rebeldía, se subió en un barco y en lugar de irse a Nínive, se fue a España, lo más lejos. Si Dios pudo escoger este hombre prejuicioso, prejudice, si este hombre era racista, Jonás, cuando le dijeron, ¿quién eres? Dijo, soy hebreo. Si Dios pudo tomar a un profeta desviado, desobediente y darle vuelta de campana, restaurando en él el fuego de Dios, aleluya, lo puede hacer también con todos nosotros, aleluya. Nos puede levantar, nos puede sanar, nos puede ayudar. Alguien alabe a Dios, glorifique a Dios, que Dios nos ha dado segundas oportunidades para servirle y nos tiene en un lugar especial a pesar de nuestras pruebas y luchas. Gloria a Dios. Well, thank God. Listen, if God can take a wayward, disobedient prophet, turn him around, set him on fire, he can do it again because he loves us. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Yo quiero hablarle un momentito a las personas que nos están escuchando en la hora de la fe.
los invito para que nos acompañen en el Centro de Amor Cristiano. Estamos en el sur de Phoenix y estamos en la calle 7, aproximadamente 2 cuadras al sur de la Broadway, los domingos a las 11 de la mañana, y estamos también a las 7:30. Y quiero invitarlos, les vamos a hacer bien estos mensajes, estas alabanzas que han escuchado en Facebook, en YouTube. Pues aquí estamos en vivo y les invitamos para que vengan y estén con nosotros en nuestras celebraciones. Pero sobre todo quiero invitarles para que le abran el corazón a Jesucristo, lo dejen entrar. Cuando Él entra en nuestros corazones, todo cambia. Hay perdón de pecados, somos nuevas criaturas en Él, somos sus hijos, y eso vale mucho. I'd like to take just a moment to invite those that are listening to us on YouTube, on ChristianLoveCenter.org, YouTube, The Hour of Faith. I want to invite you to join us in our Sunday celebrations here at Christian Love Center, 4823 South 7th Street. We are in South Phoenix on 7th Street, 2 blocks south of Broadway. And we're here Sunday mornings at 11 and also 7:30. Come and join us. We'll do you good. But most of all, I want to encourage you to give your heart to Christ. Open the door of your heart to Him. Let Him come in. He will, and He'll change your life forever. I want to pray. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta hermosa enseñanza acerca de la vida extraordinaria de Jonás. Thank you for the extraordinary life of Jonah. I thank you, Lord, that it is you who answers our prayers like you did with Jonah. Señor, te doy gracias porque tú contestas la oración de tus hijos, así como lo hiciste con Jonás. También te doy gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Thank you for being a God of a second chance. You gave Jonah a second chance, and you've given us many second chances. We thank you for that. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado tantas oportunidades de servirte. Te doy gracias porque tú no haces acepción de personas. Tú amas a todos. Nos amas. Amas al niño como al anciano, al noble como al plebeo, al pobre como al rico. A todos amas tú. Te doy gracias porque diste tu vida por todos en la cruz del Calvario. Thank you for loving everyone, Lord. I bless you and thank you. Y te damos gracias, Señor, que estás con nosotros siempre. No podemos nosotros escaparnos de tu presencia. No hay lucha, no hay prueba, no hay dificultad, no hay demonio que nos pueda esconder de tu presencia. Thank you, Lord, because there's nothing that can hide us from your presence, from your love and grace. Y ahora, mire, yo quiero que usted ponga su mano, si está en este lugar y le duele una parte de su sistema, si le duele su brazo, si le duele su cabeza, ponga su mano ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo vengo a declarar sanidad en tus hijos. Vengo, Señor, a pedirte que tu mano sanadora se extienda hacia cualquier persona que ha llegado a este lugar doliendo físicamente, Señor. Te pido por las personas que nos escuchan en YouTube, Señor, pon tu mano sanadora sobre los enfermos, los declaramos sanos en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos a ti. ¿Por qué no levantamos las manos y le damos gracias al Señor? Dele gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.